Buenos días a todos, me encanta saludarles en esta mañana. Hoy quiero compartir un mensaje del Señor para nosotros y es, como nos comentaba el pastor, la promesa de la libertad. Pero bueno, antes de empezar, tomemos un tiempo para dedicar esta palabra o este tiempo de escuchar la palabra de Dios y que el Señor prepare nuestros corazones y hable a nuestros corazones. Amén. Padre Santo, te doy gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor mi Dios, y tu palabra nos hace libres. Hoy, Padre Santo, me dispongo delante de ti para que tú, Señor mi Dios, me uses como tu canal para hablar a tu pueblo, Señor. Y gracias porque a mí mismo, Señor mi Dios, tú me hablas, me enseñas y me animas con tus palabras. Bendigo, Señor mi Dios, a cada uno de los oyentes que están allí detrás de las pantallas, Padre Santo, para que tú, Señor mi Dios, hables a su corazón. Pon nuestros corazones dispuestos para ti, Señor mi Dios. Dispón, Señor mi Dios, a cada una de nuestras mentes para escucharte y que no sea una palabra, Señor mi Dios, que se pueda ir en el aire, sino que como es tu palabra no vuelva vacía, Señor, que llegue a lo profundo del corazón y cause cambios en nuestras vidas. Gracias, Señor mi Dios, por este tiempo y gracias porque tú nos acompañas en medio de todo este culto de adoración y de presentación ante ti, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de esa promesa de libertad. La libertad es un bien muy preciado de la humanidad. Dios nos hizo con el fin de ser libres, pero de alguna manera la humanidad pues se ha visto siempre en dificultades para conservarla. Desde el principio de los tiempos, el hombre pues ha terminado esclavizado de diferentes cosas y Dios ha seguido prometiendo la libertad. Para nosotros es tan importante la libertad que quizás uno de los castigos más difíciles que podemos vivir es vernos privados de ella. Cuando pues hay delincuencia, cuando hay hechos en los cuales las personas hacen daño a otras, etcétera, etcétera. Nuestra sociedad está acostumbrada a quitarle la libertad a estas personas y quizás es uno de los castigos más fuertes que podamos recibir. Asimismo, también celebramos mucho la libertad. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de las fiestas patrias que nosotros celebramos tienen que ver con la libertad, si bien sea la libertad de los pueblos, porque hubo de pronto la libertad de la esclavitud. Siempre recordamos mucho a nuestros próceres también, con nuestros libertadores, porque así les llamamos, y de muchas maneras siempre le damos un valor a la libertad muy importante y por lo tanto yo creo que es algo que está en nuestro corazón. De hecho, como fuimos creados a imagen de Dios, seguramente esa libertad es algo que nos hace falta, que nosotros tenemos que poder vivir. Y creo que así fue. De hecho, cuando vamos allí al libro de Génesis, cuando vemos el origen de las cosas, Génesis significa origen, vemos la libertad original. Sí, el hombre en el huerto del Edén. El hombre fue creado con una libertad tal que ni siquiera necesitaba vestirse. Imagínense, yo creo que una de las demostraciones más amplias de libertad es poder vivir desnudo. Sí, qué más libertad que andar por ahí sin ropa. Qué más libertad que no tener que pensar en qué me voy a poner hoy, en qué hoy, cómo me van a ver, qué tal, en dónde voy a conseguir la ropa. No, él sencillamente andaba en completa libertad. Asimismo no se preocupaba por qué iba a comer, sencillamente del huerto salía todo lo que necesitaba. El Señor había provisto todas las cosas para que el hombre tuviese todo lo que necesitara en completa libertad. Y vemos al hombre contento durante un tiempo, compartiendo con el Señor en libertad también, sin miedo. O sea, hay tantas representaciones de libertad en ese corto relato del inicio de las cosas, del Génesis, y ahí nos damos cuenta que el Señor nos hizo para estar en libertad. Sin embargo, muy pronto
decidimos alejarnos de esa promesa de libertad, o más bien de ese regalo de la libertad que nos había dado el Señor. En ese momento, cuando el hombre pues decidió sencillamente llevarle la contraria a Dios, allí en la palabra del Señor nos lo explican a través de un árbol, de un fruto, de una serpiente, y pues sí, o sea, allí están todas esas figuras que nos ayudan a entender qué fue lo que pasó, pero realmente, si lo vemos bien, lo que pasó fue que el hombre se rebeló contra Dios, así como quizás tú y yo a veces nos rebelamos contra el Señor. Y en ese momento el hombre perdió la libertad que Dios le había regalado como un bien tan preciado. Y nos damos cuenta de eso porque en ese momento ya empezó a preocuparle su desnudez. Pero no solamente eso, empezó a temerle a Dios, empezó a tener miedo, a tener culpa. Y cuando Dios lo estaba buscando, se estaba escondiendo de Dios. Sabiendo que Dios es bueno, se estaba escondiendo de Él. Y también perdieron muchas otras libertades que Dios había prometido, que Dios había entregado en el huerto del Edén. Pero allí vivimos al principio de la historia, vemos una primera promesa de libertad, una primera promesa que bueno, tradicionalmente la iglesia y muchos estudiosos de la palabra creen que se refería precisamente a ese libertador que estaba por venir. Si quieren, leámoslo juntos en Génesis 3, el versículo 15. Dice que Dios le dijo a la serpiente: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Dicen los estudiosos que esta es quizás la primera profecía mesiánica que hay en la palabra de Dios. Desde ahí ya le estaban diciendo a la serpiente antigua: va a venir un descendiente de la mujer que te va a vencer y que va a ser nuevamente libre a toda esta creación. Entonces la promesa de la libertad empieza desde muy temprano, las promesas de la libertad de Dios, pero así se van desarrollando y pues los hombres empiezan a enseñorearse los unos de los otros. Si nos damos cuenta también en Génesis, leyendo por allí, Dios no tenía los planes de que los hombres se enseñorearan los unos de los otros. Él le dijo al hombre: tú te vas a enseñorear de las cosas creadas, pero no le dijo que se tenía que enseñorear de Eva, por ejemplo, que no le dijo que se tenía que enseñorear de sus iguales, de la otra creación. Eso es uno de los grandes males que tenemos como seres humanos, que queramos nosotros ser señores de otros iguales a nosotros, que son otros creados a la imagen del Señor, a la imagen de Dios. Y bueno, desde entonces empezó a gestarse todo este tipo de problemas y de esclavitudes y de hombres tratando de dominar a otros. Y dentro de todo esto cae también pues el pueblo del Señor. Sí, bueno, aquí pues hay ya un nuevo pacto, por decirlo así, o un pacto que empieza a gestarse entre Dios y los hombres a partir de Abraham. Y en ese nuevo pacto viene una nueva promesa de libertad, donde Abraham desde muy temprano se entera de que Dios va a liberar al pueblo. Y lo vemos allí también en Génesis 15, del 13 al 16. Esto es bien interesante. En ese momento, Abraham ni siquiera tenía descendencia, pero Dios le está diciendo que sí, que él va a tener una descendencia grande y numerosa. Pero le dice: tienes que saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que serán maltratados y esclavizados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Fíjense que el Señor desde un principio empieza a dar promesas de libertad.
Inclusive antes de que ese pueblo fuese creado, llegase a ser pueblo como tal, ya Dios está dándole una promesa de libertad para aquellos israelitas que iban a ser esclavizados por los egipcios. Y cuando leemos la historia de Israel, nos damos cuenta de que sí, efectivamente, ese pueblo se volvió un pueblo grande, nació de la descendencia de Abraham, y por alguna razón, pues allí lo explican más o menos cómo fueron esas razones en la palabra de Dios, terminó siendo esclavizado en Egipto, tal cual como lo había predicho el Señor a Abraham en esa visión que tuvo. Pero ya había una promesa desde antes de la creación de ese pueblo, de que ellos serían libertados. Pasaron los años y los años y los años, y el pueblo seguía esperando la promesa de libertad. Y las personas seguían esperando la promesa de libertad hasta que fue levantado Moisés para traer libertad al pueblo de Israel en ese entonces. Y todos sabemos que Dios fue poderoso en la liberación del pueblo de Israel y que con mano fuerte los sacó de Egipto. Y el pueblo de Israel feliz salió con todas las posesiones que Dios había dicho, porque aún las grandes riquezas de Egipto se las llevó Israel por la voluntad del Señor. Pero así como Israel fue libre en ese momento, muchas veces nosotros también somos libres cuando el Señor trae libertad a nuestras vidas, pero no pasamos de inmediato a la tierra prometida. El Señor no solamente le había prometido a Abraham que los iba a librar y que saldrían con riquezas, sino que le dijo: después de 4 generaciones tus descendientes regresarán a este lugar que era la tierra prometida. Abraham estaba en ese momento en la tierra prometida. Y a veces nosotros, cuando recibimos esa libertad del Señor, queremos de una vez aparecer en la tierra prometida. Lo que no entendemos es, así como Israel no lo entendió, hay que pasar muchas veces por un desierto que está entre la tierra prometida y el punto de liberación en el cual el Señor nos ha librado de ese Egipto. Y más adelante vamos a hablar de qué les quiero decir cuando estamos hablando de Egipto. Israel entonces, felices de haber sido libres, pero cuando empiezan las dificultades en medio del desierto, empiezan a renegar de la libertad que Dios les dio. Empiezan a menospreciar la obra de Dios para su liberación. Y muchas veces inclusive dijeron: nos gustaría devolvernos a Egipto. Y entonces allí, en medio de todo esto, tiene que haber sido un momento doloroso para Dios. Él ya tiene la presciencia y Él ya conoce todas las cosas, pero sin embargo no puede dejar de ser doloroso. O sea, uno puede tener una idea clara de qué es lo que va a pasar, pero eso no quiere decir que cuando ocurra no me cause dolor. Yo puedo saber cómo voy a reaccionar mi hijo en un momento dado, pero no quiere decir que cuando él haga las cosas que a mí me duelen, a pesar de que yo ya sabía que él lo iba a hacer, no me duela en mi corazón. Asimismo, el pueblo de Israel, cuando se rebela en el desierto contra Dios, le causa un gran dolor al Señor y termina el Señor por anular para esa generación la promesa de la tierra prometida. ¿De qué manera? Sencillamente, lo que podría haber tardado 40 días en caminar al desierto tardó 40 años. Me imagino que dieron vueltas, andarían errantes, pero el Señor no permitió que esa generación incrédula, desagradecida, recibiera la promesa de la tierra. Recibió la libertad porque fueron liberados y nunca fueron esclavizados nuevamente, pero no pudieron llegar hasta el otro lado. No pudieron cruzar el río Jordán, no pudieron llegar al reposo de Dios. En estos días estábamos estudiando en el seminario y unos hermanos traían ese ejemplo que me pareció muy interesante, y es como
el Egipto es como ese condición de estar lejos de Dios antes de conocer inclusive a Cristo. Cuando llega Cristo trae la libertad, pero hay que pasar por un desierto que es la vida normal, las dificultades de la vida común y corrientes, pero que cuando nosotros logramos cruzar ese desierto, entonces entramos en el reposo de Dios, entramos en la promesa de Dios, en la tierra prometida. Esto es un tema completamente diferente, pero realmente si el Señor nos libertó para nuestra bendición, nos libertó para poder entrar en su reposo, para poder disfrutar de sus promesas en general, todas sus promesas, no solamente la de la libertad. Pero para que podamos alcanzarlo, tenemos que aprender que esa libertad que Dios nos dio no es una libertad para vivir de una manera libertina de alguna forma. Como leía Indira más temprano, no tomemos la libertad que Dios nos dio para el libertinaje. No la tomemos para andar desenfrenados, para decir que no, o sea, como malentender la obra de Dios y utilizar el perdón de nuestros pecados para ser aún más pecadores. No podría ser esto así. Más bien entendamos que esa libertad que Dios nos trae tiene un propósito y lo vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel realmente todo lo que pasó con Israel cuando salen de Egipto, cuando cruzan el desierto, cuando llegan a la tierra prometida, y inclusive todos esos ires y venires del pueblo de Israel con el Señor, con Dios, es solamente una sombra de lo que habría de venir. Es solamente de alguna manera como un preámbulo. Nos estaba mostrando un tipo, se le dicen a esto, una figura de qué era la libertad que Dios estaba por traer a cada uno de nosotros. Y no solamente, y a mí me parece muy interesante porque es como que Dios pone a todo un pueblo a demostrarnos cómo va a ser lo que Él va a hacer más adelante. Y lo hace de una manera tan estructurada y tan perfecta que muchas de las cosas que pasaron los israelitas a través de todo este proceso son muy parecidas a las que pasamos tú y yo en nuestro proceso de liberación por parte de Cristo. Así como el Señor llamó a los israelitas de Egipto, a nosotros nos llama de un reino también en el cual estábamos esclavos. La palabra de Dios los llama el reino de las tinieblas. Así como Egipto fue liberado de ese reino con el poder de Dios a través de los grandes hechos de liberación del Señor, así también fuimos nosotros liberados por los grandes hechos de Jesucristo. Y ahí es donde nos damos cuenta de que hay mucha relación entre lo que pasó Israel para ser liberado y lo que pasa en nuestras vidas con el cristianismo. De hecho, cuando leemos la palabra de Dios, todas las cosas apuntan hacia Jesús. Es interesantísimo. O sea, el Antiguo Testamento está hecho como para, de alguna manera, preparar el mensaje del Salvador. Y cuando viene el Salvador, ese mensaje se hace vida en cada uno de nosotros. Y luego el Nuevo Testamento explica ese mensaje. Aquí lo podemos leer. Y me gustaría que leyéramos juntos esta porción de la palabra que es Lucas capítulo 4, los versículos del 17 al 20. Entonces vayan allí a sus Biblias, busquemos Lucas 4, versículos 17 al 20. Y así nos damos cuenta de que realmente todo se estaba preparando para el momento de la llegada del libertador, el Salvador, el Mesías, el prometido. Jesús estaba parado allí en la sinagoga y estaba en medio de todos los estudiosos de la palabra y todos estaban, digamos que, escuchando la lectura de Jesús y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito. Dice así lo que leyó Jesús: El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a anunciar el año favorable del Señor. Cuando el Señor Jesús termina de leer estas palabras de la profecía del profeta Isaías, cierra el libro, se lo da al ayudante en la sinagoga, se sienta y le dice a todos los que tenían allí, que lo estaban mirando fijamente, los que están alrededor de él: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír delante de sus ojos. Imagínense la impresión que causó esto en todas las personas que estaban allí. Uno de los acontecimientos más esperados del pueblo de Israel era la llegada del Mesías. Claro, ellos tenían una idea completamente diferente. Por eso la mayoría de ellos quizás se podría decir que no fueron capaces de detectar la llegada del Mesías, no fueron capaces de darse cuenta que el Mesías había llegado. Esperaban un Mesías distinto, pero Jesús se los dijo claramente, les dijo: yo vine a libertarlos. Llegó su libertador. Y realmente esta es la mayor promesa de libertad cumplida en toda la historia y la mayor que habrá. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa del Señor de la libertad para nuestras vidas. Pero lamentablemente a veces no entendemos cómo Jesús nos vino a liberar. Y nos pasa parecido a como le pasó a las personas en esa época, que tenían enfrente al Mesías y no fueron capaces de identificarlo. No fueron capaces de darse cuenta de que Él tenía la solución para la libertad de sus vidas, de sus almas. Y así, entre todas estas enseñanzas de Jesús, quiero que también leamos otra donde Él nuevamente se refiere a sí mismo como el que viene a traer libertad. Y veamos cuál fue la reacción de las personas y podamos ver si nos podemos identificar con esta reacción. Vayamos juntos nuevamente a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Esta parte es súper adecuada a lo que estamos hablando hoy. El Señor Jesús estaba nuevamente hablando con los judíos, con sus coterráneos, pero aquí dice que estaba hablando con los judíos que habían creído en Él. En otras palabras, los que le creían y lo seguían. Esto hace que nos podamos identificar más con estas personas, porque nosotros somos también los que hemos creído en Él y los que le seguimos. Y Jesús le dijo así: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Escuchen, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de verdad mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué haces tú si alguien llega y te dice que para poder ser libre tienes que hacer esto, esto y esto? Probablemente vas a responder muy parecido a lo que respondieron esas personas. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Y el Señor Jesús, con la paciencia característica de Él, les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Y un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Esta pequeña porción de la palabra de Dios nos habla acerca de la obra libertadora de Jesús en nosotros. Y yo quiero que resaltemos algunas 2 o 3 cosas que podemos ver allí. La primera que quiero que resaltemos o que nos demos cuenta es que las personas a las que le estaba hablando Jesús de libertad no se habían dado cuenta que eran esclavos. No se habían dado cuenta de que no eran libres. Y cuando uno no se da cuenta de algo,
O sea, cuando un ciego no quiere ver, cuando una persona no identifica su problema, pues solucionarlo va a ser muy difícil. Entonces, la primera cosa que nos puede pasar a nosotros, muchas veces cuando nos acercamos a Jesús y no recibimos su libertad, es que terminemos negando la necesidad de que Jesús nos liberte. A veces no nos damos cuenta de todas las cosas que nos esclavizan. Y por eso el Señor Jesús tuvo que traer a ellos una claridad de cuál era la libertad que Él le quería traer. Así a veces nos esclaviza los vicios, las adicciones. ¿Cuántos de nosotros estamos esclavizados por las adicciones? A veces nos esclavizan cosas que ni siquiera son malas. Nos puede esclavizar el trabajo. Personas que están esclavizadas de su trabajo. Un trabajo que no te deja balancear el tiempo que le dedicas a tu familia, el tiempo que le dedicas a tu descanso y el tiempo que le dedicas al trabajo. Es un trabajo que te está esclavizando. A veces somos esclavos del qué dirán. No podemos vivir tranquilos si no tenemos la aprobación de los que nos rodean. Hay tantas cosas que nos están esclavizando día tras día, pero aún así cuando el Señor Jesús nos dice, yo quiero liberarte, le respondemos como estos judíos que le estaban siguiendo, que creían en Él, como tú y yo lo hacemos. Señor, pero si yo no soy esclavo de nadie, si yo no nací esclavo, si yo soy libre, yo hago lo que yo quiera. Y pensando que ser libre es hacer lo que yo quiera, nos volvemos esclavos de las cosas que terminan haciéndonos daño. Ese es el mensaje de Jesús para estas personas y ese mensaje sigue vivo hoy para nosotros. El pecado nos trae esclavitud. Y hablar de pecado a veces es difícil porque la gente le cuesta entender lo que significa pecado. Pero es también muy sencillo cuando tú entiendes que pecado es todo aquello que difiere de la voluntad de Dios para tu vida. Tú puedes estar haciendo cosas buenas, socialmente, moralmente hablando cosas buenas, pero si la voluntad de Dios para tu vida es otra, entonces Dios te va a decir, yo lo que quiero es que tú me obedezcas. Acuérdense la historia de Saúl, cuando él dijo, no, yo no voy a, Dios le dijo, no, yo quiero que extermines todo lo que está delante de tus ojos. Y él dijo, no, yo voy a guardar esto que es lo mejor que hay en esta tierra y lo voy a ofrecer como un sacrificio a Dios. Dios le dijo, no, yo quiero tu obediencia, no quiero buenos actos, no quiero nada más que tu obediencia. Entonces Jesús viene a libertarnos de todo aquello que nos esclaviza para alejarnos de Dios. Y ese es el mensaje de Jesús para estas personas. Pero fíjense que Él da también una clave muy importante al principio de cómo podemos mantenernos libres realmente. Dicen, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, entonces de verdad van a ser mis discípulos. Y entonces van a conocer la verdad y esa verdad los va a libertar. Es la palabra de Dios en nuestras vidas y es en nosotros hacernos fieles a esa palabra, es decir, escucharla, entenderla, sin tergiversarla, ponerla en práctica, mantenernos en ella, lo que nos lleva a conocer la verdad. ¿Cuál es esa verdad? El propósito de Dios para nosotros. Y cuando nosotros vivimos ese propósito de Dios, entonces realmente somos libres. Realmente podemos experimentar la libertad de vivir la vida que Dios hizo para nosotros. Una vida en la cual no estamos más preocupados por qué vestiremos, por qué comeremos, por dónde viviremos. El mismo Jesús lo dijo, no se preocupen por esas cosas. Dios sabe que ustedes lo necesitan. Esas cosas, esas preocupaciones terminan esclavizándonos, consumiendo nuestro tiempo, imposibilitándonos para cumplir el propósito de Dios.
Pero si nosotros recibimos la libertad de Jesús, podemos librarnos de todas estas cosas que nos alejan de Dios y podremos cumplir su propósito. Realmente es momento de acoger esa libertad de Jesús en nosotros. Él dijo unas palabras muy interesantes con respecto a liberarnos de las cargas innecesarias. Él dijo: tomen mi yugo, que es un yugo más fácil de llevar. Vengan a mí si están cansados, trabajados, cargados. Yo los quiero hacer descansar. Y pareciera que la palabra yugo no tiene que ver con libertad, porque normalmente uno la coloca en polos opuestos. Pero es que cuando es el yugo de Cristo y cuando pensamos en qué significa tener un yugo con Cristo, no es el yugo que te colocan para impedirte mover, sino es el yugo que es esa herramienta que te une al Señor para que camines siempre al lado de Él. Cuando tú pones un yugo en los bueyes, lo que estás haciendo es obligándolos a que caminen juntos. Por eso Jesús nos dijo: tomen mi yugo, no sean mis esclavos. Él nos está diciendo: seamos socios, caminemos juntos. Que si ustedes caminan juntos, entonces van a poder experimentar la verdadera libertad que yo traigo para ustedes. Y esa es la promesa de libertad que Dios nos dio, que podamos ser libres en Jesús y que podamos realmente quitar de nosotros todas esas cargas innecesarias y podamos conocer el propósito de Dios para nosotros. Yo quiero pedirles que oremos juntos y pidamos a Dios que nos enseñe a entender cuáles son las cosas que están esclavizando nuestra vida y cuáles son las cosas que nos están alejando del propósito de Dios, para que entonces Él pueda también libertarnos, porque Él vino a hacernos libres y tú y yo tenemos la posibilidad de ser libres en este día. Libres del pecado, libres de la culpa, libres de la condenación y libres de aquellas cosas que nos están haciendo daño y que quieren destruirnos. El ladrón vino a matar, a hurtar, a destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y una vida abundante. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Recíbela hoy, pídele al Señor que te enseñe y que nos enseñe a cada uno de nosotros a quitarnos esas cargas innecesarias. Gracias, Padre Santo, porque tú estás en medio de nosotros, Señor mío, si tú estás hablando tu palabra a nuestros corazones. Yo te ruego, Señor mi Dios, que así como tú nos prometiste libertad desde el principio, Señor mi Dios, que así como tú en Génesis, Señor mi Dios, nos dijiste que nos querías hacer libres, Señor mi Dios, hoy, Padre Santo, esta promesa se haga verdad en cada uno de nosotros. Sabemos que Jesús vino a la tierra para traernos libertad y que Él pagó un precio muy alto por nuestra libertad. Hoy no queremos menospreciar ese precio que pagó Jesucristo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú pagaste el precio por nuestra libertad. Cuando tú dijiste que venías a liberarnos, Señor mi Dios, no te llenaste la boca de mentiras, Padre. No, Jesús, no te llenaste la boca de farsas, sino que tú mismo sabías lo que estabas haciendo y tú viste nuestra condición, Señor mi Dios, y dijiste: puedo liberarlos. Y tú nos liberaste, Señor mi Dios, por medio del precio que pagaste por nosotros en la cruz. Desde ese momento podemos nosotros andar libres de pecado, Señor mi Dios, y libres de todo aquello que nos alejaba de Dios. Perdónanos porque muchas veces hemos mirado hacia atrás, Señor, como los israelitas miraban a Egipto, y hemos malinterpretado, Señor mi Dios, lo que tú hiciste por nosotros al librarnos. Y hemos, Señor mi Dios, también valorado equivocadamente lo que teníamos, Señor mi Dios, antes de conocerte, Señor. Que podamos hoy, Padre Santo y Jesús mío, realmente ser libres en ti. Que tu palabra pueda ser la fuente de nuestra libertad. Que podamos nosotros pegarnos a tus enseñanzas y hacerlas prácticas en nuestra vida.
que realmente seamos tus discípulos y que entonces, Señor mi Dios, podamos ser realmente libres para ti y para nosotros. Gracias, Señor mi Dios, porque yo sé que tú puedes quebrantar todo vicio, Señor, que nos tiene presos. Gracias porque yo sé que tú estás quebrantando, Señor mi Dios, las cadenas de impiedad que nos tenían amarrados a tantas cosas que nos hacían daño. Yo, Señor mi Dios, te ruego que traigas esa tranquilidad de la libertad a cada una de las personas que están hoy aquí escuchándonos, Señor. Trae sobre ellos tu paz y tu Espíritu Santo, que trae libertad también como un sello, y que como hijos, Señor mi Dios, podamos habitar para siempre en tu casa. Como esclavos no íbamos a poder estar en tu casa, Señor, para siempre, pero la vida eterna tú la regalaste a nosotros, porque ahora somos hijos libertados por el Hijo. Gracias, Padre Santo. Bendigo, Señor mi Dios, este tiempo y te ruego que tú obres en cada uno de nosotros y nos traigas cada día más a tu libertad perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.